Hola, ¿cómo andan? De nuevo por acá. Estoy volviendo de una tocada. Bueno, toqué anoche en realidad. Y ahora estoy volviendo a casa. Lindo día, tranquilo, caminando. Me están llegando preguntas, consultas con respecto a las enmiendas que se habían aprobado, que se han aprobado y que ya se transformó en ley, ¿no? La nueva ley de ciudadanía. Y para esto quiero hacer un video breve, corto, conciso, muy claro, explicando estas dudas porque así ven este video y ya tienen resumidas las respuestas y se entiende bien porque hay cosas que hay que entender, ¿no? Por ejemplo, algunos términos que se están utilizando de los cuales se puede prestar confusión. Entonces vamos a ver estos términos, ¿no? que están utilizados en el documento que yo les presenté, que yo les di, que les dejé en el video anterior abajo para que descarguen lo que sería la votación de diputados, ¿no? Lo que se votó en diputados, la Cámara de Diputados. Les dejé un PDF para que ustedes mismos vean el documento, lo chequeen, lo tengan, lo lean y lo interpreten. Más allá de eso, les voy a decir cuáles son las dudas que están surgiendo de varios suscriptores que me están escribiendo. Bueno, arranquemos por partes. La primera duda que surge es cuando me preguntan qué quiere decir oriundos, a qué se refiere la palabra oriundos y de qué manera aplica. Oriundos hace referencia a aquellos que tengan sangre italiana y aplican las personas sin límite generacional que tengan sangre italiana y quieran venir a Italia a realizar la ciudadanía. Para esto tienen que vivir 2 años legalmente en Italia con un permiso que se les va a otorgar para que puedan vivir y trabajar normalmente, legalmente. Entonces, transcurridos los 2 años y un día, pueden solicitar la ciudadanía. Esto no es lo mismo para una persona que no tiene sangre, ¿no? Claramente, porque no entra en este régimen. Otra de las dudas es que cuando dicen que se quitó lo de nato in Italia, nacido en Italia, y ahora pueden solicitar la ciudadanía aquellos hijos o nietos de personas que tengan al momento de su muerte únicamente, exclusivamente la ciudadanía italiana, porque tienen que ser nacidos en Italia. Bueno, hay una leve diferencia, ¿no? Porque si nació en Italia, vivió en Argentina, vamos a dar un ejemplo, y bueno, tuvo su descendencia, hijos y nietos, y nunca tomó la ciudadanía argentina, por ejemplo, como es el caso mío. Mi abuelo no tomó la ciudadanía argentina, siempre fue únicamente ciudadano italiano, por lo tanto están este tipo de personas y están las otras personas que conozco muchos casos también que han adoptado la ciudadanía italiana como segunda nacionalidad, o incluso hay personas que han tenido que renunciar a la ciudadanía italiana. Conozco muchos casos porque antiguamente para entrar a un trabajo estatal en Argentina, en muchos casos te solicitaban que renuncies a la ciudadanía italiana para trabajar en el Estado. Entonces únicamente tenían la ciudadanía argentina. Este es un punto muy importante porque bueno, no es lo mismo nacido en Italia que por ejemplo que haya tenido solamente la ciudadanía italiana al momento de su muerte, porque pudo haber sido una persona que obtuvo la ciudadanía italiana en un consulado en Argentina y después de un tiempo, vaya a saber por qué, cómo, cuándo, renunció a la ciudadanía argentina y tenía solamente la ciudadanía italiana. Esto puede ser uno de los casos, porque he escuchado, he leído que muchos dicen la verdad no cambió nada, porque si cambiaron nacido en Italia con que al momento de su muerte haya tenido solamente la ciudadanía italiana, mucha diferencia no hay. Y claro está, no hay mucha diferencia salvo esto mínimo, pero bueno, es lo que demostraron que estaban peleando los diputados y senadores, ¿no? Y siguiendo con estas aclaraciones, hay otra duda muy grande también, que es con respecto a los menores de edad, ¿no? ¿Qué quedó para los menores de edad? Bueno, hay algo muy importante a aclarar porque si lo lees rápidamente no te vas a dar cuenta. Por ejemplo,
dice en el PDF que les voy a dejar a continuación abajo en la caja de descripción para que ustedes mismos lo puedan leer, el artículo 1 bis dice que aquel hijo extranjero de padres italianos per nascita, dice, ¿no? Por nacimiento. Y ahí es donde viene la confusión. No que haya nacido en Italia, sino que sea italiano por nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? La ley anterior decía que uno ya era italiano a partir de su nacimiento por tener sangre italiana, por descender de italianos, y solamente tenía que llevar los papeles y solicitar el reconocimiento de la ciudadanía. Pero al nacimiento ya era ciudadano italiano. Por lo tanto, hay una gran diferencia. No es lo mismo italiano per nascita, por nacimiento, que haber nacido en Italia. Es otra cosa. Por ejemplo, ser italiano per nascita, lo explica el diputado Tirelli, es aquella persona que es ciudadano italiano con derecho de sangre, que solicitó la ciudadanía, puede ser en un consulado, por ejemplo Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Brasil, y y tiene un hijo menor. Y por lo tanto entra en este apartado, ¿no? En el artículo 1 bis. Yo no sé si muchos están aclarando estas dudas. Yo no soy un experto, no soy abogado, no hago trámites, pero por lo menos leo, me informo con las noticias que van saliendo y voy leyendo los documentos que voy obteniendo, ¿no? También, y trato de informarlos a ustedes con esto que yo voy que me voy enterando acá, ¿no? Porque estoy acá en Italia y por ahí conozco otras cosas, veo otras cosas que por ahí no llegan a donde ustedes estén viendo. Así que bueno, si les está sirviendo le pueden dejar un like al video y suscribirse si aún no lo hicieron. Bueno, más que nada hacer un video corto con estas aclaraciones, con estas mini explicaciones para que se entienda bien, se interprete bien una cosa o la otra, porque he visto varios videos que en realidad no he visto el video, sino he visto que hay muchos videos en YouTube hablando de las de las enmiendas, de la ley aprobada, y veo que tienen más de 1 hora, 40 minutos, 2 horas. Yo creo que es mucho tiempo para explicar 4 puntos simplemente, 5 puntos que son lo de las modificaciones y por ahí también alguna interpretación de la ley. Y nada más que eso. No sé por qué son tan largos esos videos, deben tener sus motivos, pero bueno, yo quería hacer un video corto para que ustedes lo tengan a mano y puedan verlos ustedes mismos con el documento que les voy a dejar en PDF también, como en el video anterior, y también les voy a dejar un cuadrito explicativo bien claro, bien sencillo, para que ustedes puedan entender gráficamente cómo quedó esto de la nueva ley. Y para redondear lo de los menores de edad, aquellos niños menores de edad que hayan nacido antes de la aplicación del decreto van a tener el plazo hasta el 31 de mayo del 2026 para ser inscriptos, ¿no? Así que no se duerman con eso, padres que estén viendo este video, esperen, ¿no? Porque no salgan corriendo ahora, porque creo que es el 1 de junio donde pueden recién empezar a inscribirlo o a hacer el trámite. Así que sepan que tienen hasta esa fecha para inscribir a los niños menores de edad. Y como les dije, es para las personas que tienen la ciudadanía italiana. No importa si lo hicieron en Argentina, en Perú, en Venezuela, donde sea. Tienen hasta ese plazo para inscribir a sus hijos que no hayan sido inscritos antes. Y para los menores de edad que nazcan a partir de ahora o que nacieron después del 27 de marzo del 2025 de la aplicación del decreto, tienen 1 año desde su nacimiento para ser inscriptos. Así que tampoco se duerman con eso. Si nacen ahora o nacen 3 meses, bueno, tienen 1 año para inscribir ese menor y que sea italiano. El siguiente punto es aquellos que siguen con dudas, ¿no? Siguen con dudas porque hubo malos entendidos, hubo incluso gente que estuvo diciendo otra cosa. Bueno, les quiero aclarar que aquellas personas que hayan obtenido un turno previo a la aplicación del decreto 36, ¿no? Del 27 de marzo. Miren que previo que estas motos. Para aquellas personas que
han obtenido un turno previo al 27 de marzo de 2025 serán respetados con la ley anterior, o sea, van a poder realizar el trámite con la ley anterior. Por lo tanto, si habías obtenido un turno antes del 27 y lo estabas por hacer por bisabuelo o tatarabuelo, se rige por la ley anterior, no vas a tener problemas. Ahora, incluso si era para después de la fecha, ¿no? Si tenías turno ahora, en agosto o en septiembre, se va a respetar la ley anterior. Eso que quede claro. Obviamente, mejor incluso las personas que han presentado carpetas ya para iniciar el trámite antes del 27 de marzo. Así que más tranquilos todavía los que presentaron carpeta que se rigen por la ley anterior también. Estas son cositas que vale la pena recalcar y repetir para que no haya confusión alguna. Si tienen alguna duda, por supuesto, me pueden escribir y yo desde mi más humilde conocimiento les voy a responder. Ahora dicho todo esto, los dejo seguir tranquilos. Si les gustó el video se pueden suscribir, darle like y compartir con alguien que le pueda llegar a interesar y servir obviamente este tipo de contenido. Así que espero que nos veamos en el próximo video. Chao.